Jorge, bienvenido a Entre Libros. Quienes te conocemos sabemos que tu formación inicial fue en las ciencias sociales. Así es. ¿Cómo ocurre el salto a la literatura? Llego a las ciencias sociales porque trabajaba en un periódico desaparecido hoy, en la prensa, y me interesaba mucho la vida política del país y en particular la vida política que se vivía en el diario. Y pensé que un área importante para desarrollar el periodismo eran las ciencias sociales. Y luego la docencia se encarga de torcerle el cuello a la sociología. ¿Fue más o menos paralelo este camino o...? Mi primera experiencia es en un colegio religioso, Ajá. pero de curas españoles muy progres, ¿no? España hacía poco había conquistado la democracia, habían abrazado la teología de la liberación, de modo que la experiencia ahí fue De mucha gratificante, apertura, de ¿no? mucha apertura. Y eso motiva que me interese más la enseñanza y la literatura, que siempre me había interesado, pero que nunca la había considerado como una carrera profesional, porque la Escuela de Literatura hacía poco que se había abierto en San Marcos. Claro, era, digamos, relativamente nueva, ¿no? Y era inusitado, digamos, que un chico pensar en estudiar literatura como profesión, Claro. ¿no? Bueno, prácticamente terminé sociología y hago una extensión a los cursos de literatura en San Marcos y me quedé subyugado, más que con la literatura, con algunos profesores. Yo provengo de una familia conservadora, con un padre muy lector, de una gran biblioteca. Y gracias a mi padre, que escribía mucho y era un gran lector, tiene una inmensa biblioteca, es que empiezo a escribir poesía. Yo cuando recuerdo algunas anécdotas con mi padre de sentarnos a tomar vino y conversar de poesía y que él me leyera sus poemas y que yo le leyera, decir, casi una relación de amigos que hablan de poesía, me parece inusitado, ¿no? Que eso me ha ocurrido. Digamos, dejas de lado un poco la poesía y comienzas una carrera en la escritura de textos para niños y jóvenes. Este proceso, más o menos, ¿cómo ocurre? ¿Cómo se da? Yo llego a los Reyes Rojos, que es una institución importante que me permite desarrollar una serie de intuiciones que yo tenía con respecto a la pedagogía. Hay algunos que llegamos a la docencia con la idea clara de que no queremos repetirlo, la relación que hemos tenido con otros docentes, no queremos parecernos a los profesores que hemos tenido. Así es, así es. Yo tenía ese propósito, ¿no? De ser un profesor innovador, pero no tenía una idea clara de la pedagogía, no conocía, no había estudiado la pedagogía, y eso me provee el colegio, que se veía como una comunidad, y en particular la presencia, la sabiduría de Constantino. Un gran ¿no? personaje, ¿no? Una persona inconmensurable, yo creo que no hemos sabido valorarla todavía en su real dimensión, y empiezo a interesarme cada vez más por la docencia, por la pedagogía como arte. Fundamos una editorial en el colegio que produjo bastante literatura para niños. Bueno, y de ahí un paso para empezar a escribir yo literatura para niños que pensé mucho tiempo que no tenía el sentido del humor, la fluidez, esta dinámica que El espíritu exige. lúdico que tal vez exige en Sí. estos textos, ¿no? Una editora en Santillana, Alessandra Canessa, me pide un cuento para niños. Ajá. Yo tenía un cuento muy pequeñito, se lo ofrezco y ella me dice, sí, tiene potencial, ¿por qué no lo desarrollas? Y me costó mucho trabajo ampliarlo y convertirlo en una pequeña novela. Se titula La niña y la sombra de colores, que se publica en el año 96, 97, que nace una experiencia con mi hija y que está dedicado a ella. Me parece que tus primeros libros están muy marcados por el mundo familiar. Me gusta muchísimo el universo doméstico. El universo ¿no? doméstico, exactamente. Las relaciones que se establecen papá, mamá, los hijos, luego la escuela, ¿no? La propia relación del niño consigo mismo, la intimidad del dormitorio, los juegos que pueden producirse en el hogar, me parece bien interesante. Son las primeras relaciones, además, que establece una criatura con el mundo. Así es. Luego de establecer el vínculo con su cuerpo, el vínculo inmediato son los seres queridos que lo rodean al niño.
Sí, el mundo doméstico es muy importante, ¿no? Es un eje. Me parece que, no sé si lo has sentido particularmente, pero me parece que escribir para niños también lo obliga a uno a poner sobre la mesa cuestiones éticas y de valores que, digamos, porque un libro escrito para niños, supongo yo, es un libro que no solamente quiere divertir, sino que además quiere enseñar algo o pretende enseñar algo, ¿verdad? Eso quizás es una dificultad adicional, ¿verdad? Bueno, yo lo tengo muy claro que el arte en general nos enseña, no nos enseña a manera de lecciones, no tiene una mecánica didáctica, o sea, no es una clase, pero espectar una buena obra de teatro o ver una buena película siempre te va a plantear, te va a cuestionar, siempre hay problemas de índole ético, ¿no? Es una manera de educar del arte, ¿no? Así es. Probablemente es una manera de educar más compleja y más profunda, ¿no? Y esto aparece más en la superficie en la literatura infantil y juvenil, eso es verdad. Emerge más que en la literatura para adultos, que esto puede sortearlo y disimularlo un poco más, ¿no? Pero yo procuro también sumergirlo en la medida de lo posible y Ujú. que no aparezca el rostro ni del padre, ni quiero decir el padre dando lecciones o dando órdenes. Lo mismo, tampoco me interesa que aparezca el profesor. Un poco romper El esos profesor de la roles, ¿no? pizarra no, ¿no? Ah, Lo que en pedagogía se llama el currículum oculto, lo que el así es. profesor da más allá del sílabo o más allá del programa educativo, ¿no? El comportamiento, la relación que tiene el profesor con el La estudiante, empatía, en fin, la todas estas cosas que empatía, son tan importantes, ¿no? desde cosas que nos pueden parecer triviales, cómo te vistes, cómo hablas, ¿no? Hasta saludar ¿Cómo te con refieres? afecto, ¿no? Eso Efectivamente, es efectivamente, efectivamente. importantísimo, ¿no? Darle un abrazo a un chico, como Daniel Pennac, que es un pedagogo francés que yo admiro mucho, cuenta de que su primer contacto con los estudiantes es cómo toma lista. Yo, por ejemplo, en la universidad a mis alumnos los recuerdo por su nombre de pila, no los llamo por apellidos, ¿no? Y me parece que eso ya marca una diferencia y estrecha el vínculo del Claro. alumno y el Hay profesor. un horizonte más cálido, ¿no? Evidentemente. Digamos, provoca cierta reflexión el hecho de que, por ejemplo, en otras tradiciones, grandes escritores, los grandes nombres de cada tradición, en algún momento han hecho algún trabajo para niños o para jóvenes, ¿no? Es muy Estoy pensando frecuente, sobre todo en el mundo anglosajón, es donde muy esto es pan frecuente. del día, ¿no? Bueno, Roald Dahl, que es el Roald gran Dahl, por genio del ejemplo, siglo ¿no? XX, empezó escribiendo cuentos negros con un humor perverso, ¿no? Jacques Prévert, Jack Prévert, ¿no? exacto, exacto. Es- ya habían consolidado un nombre cuando devienen en la Exacto. literatura infantil como un asunto serio. Es Así decir, es. acá no ha sido tan frecuente. Hay algunos casos, el de Toño Cisneros, por Por ejemplo, ejemplo, ¿no? y el de Eduardo Chirinos, El de ¿no? Eduardo Chirinos. El de Que Vargas ya, Llosa recientemente también claro, con... Pero en general yo diría que hay más producción que antes, ¿verdad? sin duda, Sin duda. Y sin va duda. acompañado eso además de un trabajo gráfico bien interesante, ¿no? Bueno, había una evolución notable de las editoriales en el Perú, ¿no? Los últimos 15 años, ¿no? Cada vez se produce más y mejor gráficamente, ¿no? Pero creo que todavía estamos muy a la alzada en cuanto a calidad y sobre todo en cuanto a riesgo temático. Ujú. Todavía somos bastante timoratos para entrar en algunos temas, ¿no? Ahora, una época como esta, donde todo está mediado pues por la electrónica, por lo digital, ya la lectura como herramienta, digamos, pedagógica se convierte en un reto para un maestro. Ujú. ¿Qué tipo de estrategias utilizas tú para, digamos, provocar Mm. curiosidad, incentivar las ganas de leer Bueno, entre un público que es ciertamente a veces un poco difícil para la lectura, ¿no? bastante difícil. Yo creo que todavía no nos hemos atrevido a plantear un programa de lectura que sea audaz, que busque temas que importen a los chicos y que tengan sentido y trascendencia para ellos, ¿no? Por ejemplo, el deporte o las modas no han entrado a la escuela, ¿no?
Por eso Claro. te hablaba de cierto déficit temático, ¿no? Yo creo que esas son formas de encontrar temas de interés y temas controversiales que La misma puedan... cultura juvenil, ¿no? Podría La incorporarse como un la tema, ¿no? La música, música, el claro, cine, por ejemplo, es exacto. inconcebible que el cine teniendo 120 años de Hmm, creado todavía no se proyecte en cine en las escuelas o no se considere que el cine es una herramienta importantísima para la educación. así es, hay un También vacío ahí. uno debería aprender a leer cine, no solo a leer críticas de cine, sino aprender a ver el tramado y descubrir los hilos que están detrás del tejido narrativo de una película. Porque ver cine es una forma de leer también, ¿verdad? Es una forma de leer. Es establecer una relación con un discurso, en fin. Cómo ver las modas, ¿no? Ahora que estamos en el estadio, por ejemplo, ahora las modas Hmm, las imponen los jugadores de fútbol, totalmente, ¿no? Los ¿no? cortes de pelo, en fin, todas esas Entonces, cosas, ¿no? todo eso se podría y se debería llevar a la literatura para que sean motivos de tema, de debate. Esa es la ventaja que tiene la literatura probablemente sobre otros formatos, que la literatura sí puede ser un buen pretexto para debatir en clase, Exacto. ¿no? Para establecer corrientes de diálogo, de Entonces intercambio de tiene que ser ideas, una ¿no? literatura incitante, provocadora, e incordiante incluso para los adultos, Así ¿no? es, así es. Porque siempre un libro debería ser un buen pretexto para tocar en el aula lo que los chicos o los papás no se atreven a tocar en casa. La literatura es una provocación para imaginar más y mejor. Ahora, la dificultad está en tener el buen olfato o el tino de ofrecer títulos que estén a la altura de las expectativas de un chico. Así es. Jorge, muchísimas gracias. A ti, Un placer conversar contigo. muchas gracias. De igual modo, acá en el río de las lágrimas.